Si no firmas los papeles para traspasar la casa a nombre de tu hermano antes del viernes a las 5 de la tarde, te juro por la memoria de mi madre que nos veremos en la corte. Y no tendré piedad, Mireya. Eres una malagradecida y vas a aprender a respetar a tu sangre. La voz en el altavoz del teléfono no vibraba con la ira caliente y explosiva que uno esperaría de una amenaza tan grave. No. Era algo mucho peor. Era la voz de mi padre, don Efraín Parker. Sus palabras eran frías, calculadas, afiladas con la precisión de un bisturí quirúrgico diseñado específicamente para cortar los tejidos blandos de mi autoestima, justo donde sabía que más me dolía. Cada sílaba estaba cargada de un desprecio antiguo, un desprecio que yo conocía desde que tenía uso de razón. Yo estaba sentada, perfectamente inmóvil, en una silla de cuero ergonómica dentro de la sala de conferencias de mi abogada. El aire acondicionado zumbaba con un susurro constante, manteniendo la habitación a una temperatura de congelador, pero yo sentía como gotas de sudor caliente bajaban por mi columna vertebral. Mis manos estaban apretadas sobre mi regazo, entrelazadas con tanta fuerza que mis nudillos se habían puesto blancos, como si estuviera tratando de evitar que mis propios dedos se desmoronaran. Trataba de contener el temblor que empezaba a subirme por los brazos, ese temblor involuntario que siempre aparecía cuando mi padre usaba ese tono de voz. Entonces habló mi madre, doña Consuelo. Si la voz de mi padre era el martillo, la de ella era el veneno. Mireya, hija, por el amor de Dios y de todos los santos, sollozó a través del teléfono polifónico. Su voz se quebraba en los lugares exactos, una actuación digna de un premio de telenovela que ella había perfeccionado durante más de 30 años. No le hagas esto a tu padre. Su corazón, sabes que su presión arterial no está bien. Ella sabe lo que nos debe. Sabe lo que le debe a su hermano. Después de todo lo que hemos sacrificado por ella, de toda la comida que le pusimos en la boca, ¿cómo puede ser tan egoísta? Es por la familia, hija. Tu hermano Ramiro lo necesita más que tú. Él va a formar un hogar. Tú, bueno, tú estás sola. Cerré los ojos con fuerza. La oscuridad detrás de mis párpados se llenó de imágenes. Pensé en el polvo de yeso que había cubierto mis pulmones y mis pestañas durante 5 años interminables. Pensé en el olor acre del decapante de pintura que me había quemado las fosas nasales noche tras noche. Pensé en las tuberías de cobre que soldé con mis propias manos, manos que ahora estaban llenas de cicatrices y callos, mientras ellos dormían calientes en sus camas. Pensé en las noches de invierno que pasé durmiendo en el suelo frío de madera contrachapada porque no tenía dinero para comprar un colchón decente, todo mientras ellos se burlaban de mis esfuerzos en sus cenas dominicales. ¿Yo les debía? ¿Yo les debía a ellos? La pregunta rebotó en mi cráneo, chocando contra las paredes de mi culpa condicionada. Al fondo de la llamada, pude escuchar un sonido que hizo que mi estómago se revolviera. Era una respiración pesada, casi aburrida, seguida del sonido característico de alguien masticando hielo o quizás chicle con la boca abierta. Era Ramiro. Mi hermano mayor. El niño de oro. El príncipe heredero de la nada. Estaba allí, probablemente recostado en el sofá de mis padres, revisando su teléfono o jugando algún videojuego portátil, esperando aburrido a que sus padres le entregaran en bandeja de plata el trabajo de mi vida. Tal como le habían entregado sus coches, sus estudios fallidos y su autoestima inflada desde el día en que nació. Sentí esa vieja y familiar náusea subir por mi garganta, un sabor metálico y amargo. Era la sensación de ser insignificante. La sensación de ser un error administrativo en el libro de la familia. La sensación de estar equivocada simplemente por ocupar espacio y respirar el mismo aire que ellos. Durante 34 años, esa voz autoritaria de mi padre y el llanto manipulador de mi madre habían sido suficientes para doblarme, para hacerme ceder, para convertirme en la hija obediente que agacha la cabeza. Iban a aplastarme. Iban a pasarme por encima como una aplanadora de vapor, tal como siempre lo hacían. Ya podía sentir cómo mi resolución se desmoronaba, como la niña asustada y herida dentro de mí quería gritar, «Está bien. Tomen la casa. Tomen las llaves. Solo por favor, dejen de gritarme y quiéranme un poco». Estaba a punto de abrir la boca.
Estaba a punto de rendirme. Pero entonces, sucedió algo asombroso. Algo que cambió la química de la habitación y, eventualmente, la trayectoria de mi vida entera. Mi abogada, la licenciada Beatriz, se rió. No fue una risa nerviosa para romper la tensión. No fue una risa educada de compromiso. Fue un sonido corto, seco, gutural y peligroso. Fue la risa de un depredador alfa que acaba de ver a su presa cometer un error fatal y estúpido. Ese sonido cortó a través de las amenazas de mi padre y los sollozos teatrales de mi madre como un machete oxidado cortando una enredadera en la selva. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. El llanto de mi madre se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. La respiración de Ramiro se contuvo. ¿Qué es tan gracioso?, exigió mi padre después de unos segundos, su voz subiendo una octava, perdiendo esa frialdad controlada y revelando la inseguridad de un matón desafiado. ¿Quién se está riendo? ¿Te estás burlando de nosotros, Mireya? La licenciada Beatriz se inclinó hacia el altavoz del teléfono de conferencias. La luz de la tarde entraba por la ventana y se reflejaba en sus gafas de montura gruesa, ocultando sus ojos por un segundo. Su rostro, que hasta ese momento había sido una máscara de profesionalismo neutral y casi aburrido, se transformó. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus ojos brillaban con una intensidad helada, calculadora. Ajustó sus gafas con un dedo perfectamente manicurado y habló con una voz tan suave, tan aterciopelada y tranquila, que obligó a mis padres a guardar un silencio absoluto para poder escucharla. Señor don Efraín, señora doña Consuelo, dijo Beatriz, pronunciando sus nombres con una deliberada y exquisita lentitud, como si estuviera saboreando cada sílaba. Esta llamada está siendo grabada según la ley estatal y con la presencia de un testigo notarial en esta sala. Y permítanme decirles algo con la mayor claridad posible, al hacer esta amenaza de extorsión grabada, acaban de cometer el error táctico y legal más grande de sus patéticas vidas. Miré a Beatriz. Por primera vez en mi vida, no vi miedo en los ojos de alguien que se enfrentaba a mis padres. No vi sumisión. No vi duda. Vi poder. Vi autoridad absoluta. Y en ese momento, mientras mi padre balbuceaba incoherencias al otro lado de la línea, supe que esa llamada telefónica no era el final de mi vida. Era el comienzo del fin de la de ellos. Pero para entender realmente por qué la risa de mi abogada fue el sonido de su destrucción, tenemos que volver atrás. Tenemos que rebobinar la cinta de mi historia. Tenemos que volver al principio, a 5 años antes, cuando todo esto comenzó con una casa en ruinas y una hija invisible que nadie quería ver. Para entender mi presente, deben entender mi pasado. Tenía 29 años y vivía como un fantasma en mi propia vida, una sombra que se movía por los márgenes de la historia de la familia Parker. Tenía un buen trabajo como gerente de proyectos en una empresa de logística internacional en la ciudad. Era responsable hasta la médula. Pagaba mis facturas el día que llegaban. Nunca tenía una multa de tráfico. Nunca pedía nada a nadie. Pero para mi familia, yo era simplemente Mireya. Y cuando decían mi nombre, sonaba como un suspiro de decepción, como si mi mera existencia fuera una carga administrativa que no sabían cómo archivar. Yo era el ruido de fondo estático en su canal de televisión favorito. Mi hermano Ramiro, por otro lado, era el sol brillante y cegador alrededor del cual giraba el universo entero de mis padres. Ramiro tenía 30 años en ese momento, un año mayor que yo, y era un desastre encantador y catastrófico. Tenía esa sonrisa fácil y esos ojos brillantes que hacían que la gente, especialmente mi madre, le perdonara cualquier pecado. A los 30 años, la hoja de vida de Ramiro era un monumento al fracaso financiado. Había abandonado 3 carreras universitarias diferentes, Derecho, Administración de Empresas y, curiosamente, Diseño Gráfico. Porque, según él, los profesores eran mediocres y no entendían su genio creativo. Había destrozado 2 coches nuevos que mi padre le había regalado en sus cumpleaños, culpando siempre a la carretera mojada o a los otros conductores idiotas. Vivía en un apartamento tipo loft de lujo en la zona más moderna de la ciudad, un apartamento cuyo alquiler exorbitante pagaban íntegramente mis padres mes a mes.
Aunque ellos vivían en una casa modesta y conducían coches con más de 10 años de antigüedad. La dinámica era clara, brutal y antigua como el tiempo. Ramiro era el niño de oro. Yo era el chivo expiatorio. Si Ramiro perdía un trabajo, lo cual sucedía cada 6 meses, era culpa del jefe tirano que le tenía envidia a su talento natural. Mis padres asentían y le daban dinero para que se tomara un tiempo para reencontrarse. Si yo conseguía un ascenso y un aumento de sueldo, mi padre apenas levantaba la vista de su plato de sopa y decía, ¿y eso te va a conseguir un marido? Porque ya se te está pasando el arroz, mija. El dinero no te va a abrazar por las noches. Recuerdo un incidente específico que define perfectamente la arquitectura emocional de nuestra infancia. Ocurrió cuando cumplí 10 años. Mis padres habían prometido, después de meses de súplicas, llevarme al zoológico de la ciudad para ver a los nuevos cachorros de tigre. Estaba tan emocionada que no dormí la noche anterior. Tenía mi ropa lista sobre la silla, mis jeans favoritos y una camiseta roja. Tenía mis zapatos limpios y los cordones atados. Me desperté a las 6 de la mañana, lista para el mejor día de mi vida. Pero esa mañana, a las 7, Ramiro, que tenía 14 años, bajó las escaleras frotándose la cabeza. Dijo que le dolía un poco la garganta y que se sentía raro. No tenía fiebre. No vomitaba. Solo tenía esa cara de mártir que sabía poner tan bien. Mi madre entró en pánico inmediato. Fue como si hubiera anunciado que tenía la peste bubónica. ¡Ay, Dios mío! Y mi niño, gritó, corriendo a buscar el termómetro. No podemos irnos y dejar a tu hermano enfermo solo en casa. Es peligroso. Podría empeorar. Pero mamá, supliqué, sintiendo como las lágrimas quemaban mis ojos. Hoy es mi cumpleaños. Lo prometieron. Ramiro puede quedarse viendo televisión. Ya es grande. Mi padre se giró hacia mí, con esa mirada que me hacía sentir diminuta. Mireya, deja de ser tan egoísta. Tu hermano está sufriendo. ¿Cómo puedes pensar en ver animales cuando tu propia sangre está enferma? La familia es lo primero. Siempre. Aprende eso o vas a terminar sola. Pasé mi 10º cumpleaños sentada en el escalón de concreto del patio trasero, sola, pateando piedras, mientras mis padres atendían al enfermo dentro de la casa con sopa de pollo y helado. Vi por la ventana como Ramiro, cuando mi madre no miraba, me sacaba la lengua y sonreía con malicia antes de volver a sumergirse en sus videojuegos. Aprendí la lección temprano y la aprendí bien, mis necesidades eran opcionales, los caprichos de Ramiro eran leyes sagradas. Pero el verdadero punto de quiebre, la raíz podrida que envenenó todo el árbol genealógico, ocurrió hace 12 años, cuando murió mi abuela paterna, la abuela Catalina. Ella era la única persona en esa maldita familia que me miraba con ternura. Era una mujer fuerte, de campo, con manos grandes y ásperas que olían a tierra y a hierbas. Había emigrado con nada y había construido un pequeño patrimonio a base de trabajo duro. Cuando murió de un infarto repentino, yo tenía 22 años y estaba terminando la universidad con becas y trabajos de medio tiempo. Estaba devastada. Sentí que había perdido mi única ancla en el mundo. Pero mis padres ni siquiera me dejaron tiempo para el duelo. Una semana después del funeral, mientras todavía olía a incienso y flores muertas en la casa, mi padre me sentó en la mesa de la cocina. Tenía una expresión grave, de falsa tristeza piadosa. Mireya, tenemos que hablar del testamento de tu abuela, dijo, tomando la mano de mi madre sobre el mantel de plástico para darse apoyo moral. Sabes que tu abuela, bueno, en sus últimos años, la pobrecita estaba muy confundida. Su mente ya no era la de antes. Y estaba muy decepcionada contigo. Sentí un golpe físico en el estómago, como si me hubieran dado un puñetazo. ¿Decepcionada? ¿Por qué? Yo la cuidaba los fines de semana. Yo le leía. Yo era la única que la escuchaba contar sus historias una y otra vez. No lo sabemos, hija, intervino mi madre, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo bordado. Quizás porque te fuiste a estudiar lejos, a la universidad, en lugar de quedarte cerca de la familia y ayudar en la casa. Quizás sintió que la abandonaste.
El caso es que, ella te desheredó, Mireya. Dejó todo su dinero en un fideicomiso exclusivo para Ramiro. Dijo que él era el hombre, el único que llevaría el apellido Parker con honor. Me quedé helada. El frío me invadió desde los pies hasta la cabeza. No me importaba el dinero. Nunca me había importado el dinero. Me importaba el hecho de que la mujer que más amaba en el mundo se hubiera ido a la tumba pensando que yo era una decepción, una mala nieta. ¿Puedo ver el testamento?, pregunté con voz temblorosa. Quizás dejó alguna carta. No, mija, dijo mi padre rápidamente, dándome palmaditas en la espalda con condescendencia. No te hagas eso. Es mejor que no leas las cosas duras que escribió. Nosotros te estamos protegiendo del dolor. Nosotros nos encargaremos de que no te falte comida, por supuesto. Pero entiende que el dinero es de tu hermano. Es la voluntad sagrada de la abuela. Y la voluntad de los muertos se respeta. Y yo les creí. Les creí ciegamente porque eran mis padres. ¿Por qué me mentirían sobre algo tan sagrado como la última voluntad de su propia madre? Crecí cargando con esa vergüenza, pensando que había fallado, mientras veía cómo Ramiro estrenaba coche nuevo y se iba de viaje a Europa ese mismo verano con el dinero que la abuela supuestamente le había dejado por honor. Esa mentira moldeó mi vida adulta. Me hizo trabajar el doble, tratar de ser perfecta, tratar de ganar un perdón que nunca llegaría. Hasta que encontré la casa. Fue hace 5 años. Yo tenía 29 y una necesidad desesperada, casi animal, de tener algo propio, un rincón en el mundo donde nadie pudiera decirme qué hacer. Vi el letrero de se vende clavado torcidamente en el jardín delantero de una casa en una calle tranquila que había visto mejores días. La casa era un desastre absoluto. Era una construcción estilo craftsman de los años 20, una reliquia de una época pasada, pero parecía que había sobrevivido a un bombardeo y perdido la guerra. Las ventanas estaban tapiadas con madera podrida y gris. El porche delantero se inclinaba peligrosamente hacia la izquierda, como un borracho a punto de caerse. La pintura se desprendía en tiras gigantes como piel muerta de una serpiente, y el jardín era una jungla impenetrable de maleza seca, botellas rotas y basura acumulada por el viento. El agente inmobiliario ni siquiera quería bajarse del coche. Mireya, esto es lo que llamamos un pozo de dinero, me dijo, arrugando la nariz ante el olor a humedad y abandono que emanaba de la estructura. Sería mejor derribarla y vender el terreno. Pero yo me bajé. Caminé entre la maleza. Subí los escalones crujientes del porche. Puse mi mano sobre la madera de la puerta principal. Y vi algo más. Vi huesos fuertes. Vi techos altos de 3 metros. Vi una chimenea de piedra original escondida bajo capas de suciedad y hollín. Vi vigas de roble macizo que habían resistido un siglo. Vi potencial. Vi un alma herida que se parecía a la mía. Cometí el error táctico de contárselo a mi familia durante la cena del domingo siguiente. Era nuestra tradición obligatoria y masoquista. Yo iba a su casa, ayudaba a mi madre a cocinar durante horas, servía la mesa como una camarera, escuchaba sus críticas sobre mi ropa, mi pelo y mi vida. Y luego lavaba los platos mientras ellos veían la televisión en la sala. Voy a hacer una oferta por la casa vieja de la calle ELM, dije tímidamente mientras servía el arroz rojo. El sonido de los tenedores golpeando los platos se detuvo. Mi padre soltó una carcajada fuerte y áspera que hizo tintinear los vasos. Se limpió la boca con la servilleta de tela y me miró con esa mezcla de lástima y profundo desprecio que reservaba solo para mí. Esa porquería, dijo don Efraín, negando con la cabeza como si yo le hubiera contado un chiste malo. ¿Estás loca, mija? ¿Te golpeaste la cabeza? Esa casa está condenada. No sabes nada de construcción. Eres una mujer sola. ¿Qué vas a hacer cuando se te caiga el techo encima o cuando se metan los vagabundos? Vas a venir llorando a pedirme ayuda, y te aviso desde ahora, aquí delante de tu madre, no tengo dinero para tirar en tus caprichos estúpidos. Es una inversión terrible, Mireya, añadió mi madre, doña Consuelo, sirviéndole el mejor y más grande trozo de carne a Ramiro. Tu hermano es listo. Mira dónde vive él.
Un condominio moderno, con piscina climatizada, gimnasio y seguridad 24 horas. Eso es nivel, Mireya. Eso es clase. ¿Por qué tienes esa obsesión con vivir en la basura? ¿Te gusta avergonzarnos ante los vecinos? Ramiro, con la boca llena de comida, se rió, escupiendo algunos granos de arroz. Déjala, mamá. Seguro quiere jugar a la casita de muñecas. Cuando se dé cuenta de que no puede, yo te compro el terreno por la mitad de precio para hacer un estacionamiento para mi moto. Me vendría bien. Me mordí la lengua hasta casi sentir el sabor metálico de la sangre. Apreté los puños debajo de la mesa. Me gusta, dije en voz baja, pero firme, mirando mi plato. Tiene carácter. Y puedo aprender a arreglarla. No soy inútil. Tú no puedes ni cambiar una bombilla sin que te dé calambre, se burló mi padre, tomando un trago de vino. Pero haz lo que quieras. Es tu funeral financiero. Tira tu dinero a la basura. Solo no nos pidas ni un centavo cuando estés en la calle. Hice lo que quise. Vacié mi cuenta de ahorros, cada dólar que había guardado desde que tenía 18 años. Vendí mi coche seminuevo y me compré una camioneta vieja y oxidada para poder transportar materiales. Firmé la hipoteca con el banco, sintiendo como el miedo me apretaba la garganta. Me quedé con la cuenta bancaria en ceros, aterrorizada, sintiendo que quizás mi padre tenía razón y yo era una estúpida que estaba cometiendo suicidio financiero. Pero cuando el banco me entregó las llaves, y me paré sola en ese salón polvoriento que olía a humedad, a madera vieja y a abandono, sentí algo que nunca, jamás, había sentido en la casa de mis padres. Sentí paz. Silencio. Esta ruina era mía. Nadie podía echarme. Nadie podía decirme que estorbaba. Nadie podía apagar mi luz. No sabía en ese momento que acababa de comprar mi salvación y al mismo tiempo, sin saberlo, acababa de declarar la guerra contra mi propia sangre. El primer año fue el infierno en la tierra. No hay una forma romántica ni poética de decirlo. No fue un montaje musical de película donde todo se arregla con una canción alegre. Fue dolor, suciedad y desesperación. Mi padre tenía razón en una sola cosa. La casa se estaba cayendo a pedazos y yo estaba sola contra el caos. Era noviembre cuando me mudé oficialmente. El invierno llegó temprano ese año, brutal y despiadado. No tenía calefacción central porque el sistema antiguo de caldera estaba roto y era peligroso encenderlo. Dormía en un saco de dormir sintético en el centro del salón, vestida con 3 suéteres de lana, 2 pares de calcetines y un gorro, viendo cómo mi propio aliento formaba nubes de vapor blanco en el aire gélido de la casa. Cada mañana me despertaba con el cuerpo dolorido, rígido como una tabla, con polvo de yeso pegado en las pestañas y con las manos agrietadas y sangrantes por el frío seco. Contratar a un contratista profesional era imposible, no tenía dinero. Mi presupuesto era para materiales, no para mano de obra. Así que tuve que convertirme en todo, plomera, electricista, carpintera, albañil, pintora. YouTube fue mi maestro universitario y la ferretería local se convirtió en mi segunda casa, donde los empleados ya me saludaban por mi nombre y me daban consejos gratis. Recuerdo una noche en particular que casi me rompe. Eran las 2 de la mañana de un martes de enero. Había una tormenta de nieve aullando afuera, golpeando las ventanas tapiadas. De repente, escuché un sonido fuerte, como un disparo de pistola, proveniente de la cocina, seguido inmediatamente del siseo inconfundible y aterrador del agua a presión. Corrí a la cocina, tropezando en la oscuridad. Una tubería vieja de plomo se había reventado bajo el fregadero debido a la congelación. El agua helada salía a chorros con una fuerza brutal, inundando el suelo de madera original que acababa de pasar 3 semanas lijando y barnizando a mano. El agua estaba a punto de congelarse sobre la madera. Entré en pánico total. Me tiré al suelo, deslizándome en el charco helado, tratando desesperadamente de cerrar la llave de paso bajo el fregadero, pero estaba oxidada, calcificada y atascada por décadas de desuso. El agua me empapaba el pijama, helándome hasta los huesos en segundos. Mis dientes castañeteaban sin control. Mis manos resbalaban sobre el metal mojado.
Agarré una llave inglesa grande y tiré con todas mis fuerzas, gritando de frustración. La llave se resbaló violentamente y me golpeé los nudillos contra el metal oxidado del desagüe. La piel se abrió de golpe. La sangre roja y caliente empezó a mezclarse con el agua sucia y helada en el suelo. Me senté allí, en medio del charco creciente, empapada, sangrando, temblando de frío hipotérmico y de miedo puro. Lloré. Lloré como una niña pequeña perdida en el bosque. Lloré de frustración, de agotamiento físico, de soledad absoluta. En ese momento de debilidad, mi instinto primario fue llamar a mi padre. Él sabía de estas cosas. Él era el hombre de la casa. Él podría decirme qué hacer. Saqué mi teléfono con las manos mojadas y temblorosas y marqué su número. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Lo mandó al buzón de voz. Marqué el de mi madre. Buzón. Marqué el de Ramiro, sabiendo que él solía estar despierto hasta el amanecer jugando videojuegos en línea. Buzón. Estaba sola. Completamente sola. Nadie iba a venir a salvarme. Nadie iba a venir a abrazarme. Esa comprensión fue más fría que el agua que me empapaba. Me sequé las lágrimas con la manga mojada de mi suéter. Miré mis nudillos sangrantes. Y algo dentro de mí se rompió y se volvió a armar, pero esta vez más duro, como el acero templado. Si ellos no iban a ayudarme, yo no los necesitaba. Nunca más los necesitaría. Me levanté, resbalando. Corrí al sótano oscuro, alumbrando con la linterna del celular. Busqué entre las telarañas hasta encontrar la llave de paso general de la casa y corté el suministro con un giro violento. El siseo se detuvo. Subí a la cocina. Pasé las siguientes 4 horas secando el piso con toallas viejas, cortando la sección de tubería rota con una sierra para metales y soldando una nueva unión de cobre con un soplete de propano que me daba terror usar. Cuando terminé, eran las 6 de la mañana. El sol empezaba a salir pálido sobre la nieve. Estaba sucia, exhausta, cubierta de hollín y sangre seca, y me dolía cada músculo del cuerpo. Pero la fuga estaba arreglada. Yo la había arreglado. Mis manos lo habían hecho. Esa noche, en el suelo frío de esa cocina, murió la Mireya que buscaba la aprobación de sus padres. Y nació la mujer que podía construir su propio mundo, tubería por tubería, ladrillo por ladrillo. Aprendí a respetar la casa como a un ser vivo. Si yo la cuidaba, ella me cuidaba. Aprendí a cablear interruptores y enchufes sin electrocutarme. Aprendí a levantar paredes de yeso perfectamente rectas y a encintarlas juntas hasta que fueran invisibles. Aprendí a restaurar la madera original hasta que brillaba como miel bajo el sol de la tarde. Mis manos, antes suaves, se llenaron de callos permanentes. Mis uñas siempre tenían restos de pintura o barniz. Pero por primera vez en mi vida, cuando me miraba al espejo sucio del baño, veía a alguien capaz. Veía a alguien real. Mientras yo pasaba mis fines de semana y mis vacaciones cubierta de polvo, escombros y aislamiento, mi familia vivía su mejor vida, una vida de ocio y placer financiada por un misterioso pozo sin fondo. Ese primer año, para Navidad, mis padres decidieron que todos merecían un descanso del estrés de la ciudad. Decidieron llevarse a Ramiro a un resort todo incluido de 5 estrellas en Cancún. Por supuesto, me invitaron, pero la invitación tenía tanta sinceridad como un billete de $3. Mireya, vamos a ir a Cancún por una semana, me dijo mi madre por teléfono 2 semanas antes, con esa voz cantarina que usaba cuando quería algo o cuando quería presumir. Deberías venir. El hotel es divino, tiene 5 piscinas. Ramiro está muy emocionado, dice que necesita desestresarse de la ciudad y de su búsqueda espiritual. Me encantaría, mamá, dije, calculando mentalmente el costo de los materiales para el techo que necesitaba reparar urgentemente antes de que llegaran las lluvias de primavera. Cada dólar contaba. Pero no puedo pagar el boleto de avión ni la estancia en el hotel ahora mismo. Estoy justa con la obra. Cada centavo va a la casa. Hubo un silencio breve y juzgador al otro lado de la línea. Oh,
bueno, nosotros le pagamos el viaje completo a tu hermano porque, ya sabes, él está ahorrando para su futuro y sus proyectos. Pero no podemos pagar el tuyo también. Sería injusto para el presupuesto familiar. Tú elegiste gastar todo tu dinero en esa casa vieja y fea. Son las consecuencias de tus malas decisiones, hija. Tienes que aprender a administrarte. Las consecuencias de mis decisiones. Claro. La lección moral. Pasé la Navidad sola en mi casa a medio terminar. Hacía frío. Comí un sándwich de jamón y queso barato sentada en una silla plegable de metal frente a una estufa eléctrica pequeña que zumbaba intentando calentar el aire. No había árbol. No había luces. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de familia Parker. Contesté, esperando al menos un saludo cálido. La cara de mi madre llenó la pantalla. Estaba bronceada, radiante, con un sombrero de paja enorme y un cóctel colorido en la mano. Detrás de ella se veía el mar azul turquesa y palmeras moviéndose con la brisa. «¡Feliz Navidad, mija!», gritó sobre la música fuerte de mariachis en vivo. «Y mira qué hermoso es esto. El paraíso. Tu hermano está nadando con delfines ahora mismo. Ay, qué pena que no estés aquí disfrutando con la familia. ¿Qué estás haciendo? ¿Sigues en ese polverío sucio?». Giró la cámara y vi a mi padre y a Ramiro en camisas hawaianas, brindando con margaritas gigantes y riéndose con unos turistas. Se veían felices. Se veían completos. Eran una unidad perfecta de tres. No parecía faltarles nada. No había un hueco con mi forma en su mesa. No me echaban de menos en absoluto. «Estoy bien, mamá», dije, sintiendo un nudo duro y doloroso en la garganta. Traté de sonreír, pero sentí que mi cara se agrietaba. La casa avanza. Ya casi termino el baño. Bueno, no trabajes mucho. Te ves demacrada, Mireya. Tienes ojeras. Deberías cuidarte más, ponerte crema. Nadie va a querer a una mujer que parece albañil y tiene las manos rasposas, dijo mi madre y se rió, como si fuera un consejo cariñoso. Te dejo, mija, vamos a la cena de gala con langosta. Besos. La pantalla se puso negra. Me quedé mirando mi propio reflejo oscuro y cansado en el teléfono. En ese momento, la soledad era física, un dolor agudo y punzante en el centro del pecho, como si me hubieran arrancado el corazón. Me sentía como una huérfana con padres vivos. Ellos estaban gastando miles de dólares en unas vacaciones de lujo para el hijo adulto que no trabajaba, mientras la hija que construía su hogar con sus propias manos y sangre comía un sándwich sola en la oscuridad. Pero miré a mi alrededor. Miré las paredes que yo había pintado de un color crema cálido. Miré el suelo que yo había pulido hasta que podías ver tu cara en él. Esta casa no me juzgaba. Esta casa no me decía que estaba demacrada. Esta casa no me abandonaba. Si yo le daba amor y trabajo, ella me daba refugio y seguridad. «Feliz Navidad, casa», susurré al vacío. Y por primera vez en mi vida, a pesar de la soledad, me sentí en hogar. Pasaron 5 años. 5 años de sacrificio absoluto, monacal. No compré ropa nueva, remendaba la vieja. No salí de vacaciones ni un fin de semana. No fui al cine, ni a cenar fuera. Cada centavo que ganaba, cada bono, cada hora extra, iba directo a la casa. Y poco a poco, lentamente, el milagro ocurrió. El barrio cambió a mi alrededor. Lo que antes era una calle olvidada y peligrosa se puso de moda. Los hipsters llegaron. Gentrificación, lo llamaron en las noticias. Se abrieron cafeterías de especialidad donde el café costaba $5, tiendas de diseño, estudios de yoga y mercados orgánicos. Las casas viejas comenzaron a ser restauradas por parejas jóvenes con dinero. El valor de las propiedades se disparó hacia la estratosfera. Y mi casa ya no era el pozo de dinero. Era la joya de la corona de la calle ELM. Era una residencia estilo Craftsman de 1920 completamente restaurada a su gloria original, con todas las comodidades modernas invisibles pero con el encanto histórico intacto. El jardín, antes una selva de basura,
Ahora era un oasis con rosales ingleses, lavanda y un camino de piedra de río que yo misma había colocado piedra por piedra. Una revista local de arquitectura y diseño incluso me pidió hacer un reportaje fotográfico titulado El renacer de un clásico, la joya de Elm Street. Según la última tasación del banco, mi casa, que compré por casi nada cuando nadie la quería, ahora valía más de $500,000. Era mi patrimonio. Mi orgullo. Fue entonces, y solo entonces, cuando la actitud de mi familia cambió radicalmente. De repente, ya no era la porquería de Mireya. Empezaron a llamarla la casona. Empezaron a visitarme los domingos sin invitación, no para ayudar, sino para sentarse en mi porche reformado y beber mi limonada casera. Mi padre se paseaba por el salón tocando la madera de roble y diciendo a sus amigos por teléfono, inflando el pecho, sí, es una propiedad de inversión de la familia, nosotros supervisamos la obra desde el principio. Fue mi visión. Yo lo toleraba, mordiéndome la lengua, por mantener la paz, por esa maldita necesidad de tener una familia. Hasta esa fatídica cena. Tenía 34 años. La casa estaba terminada. Ramiro, ahora de 30 años, y todavía sin un trabajo estable, acababa de comprometerse con Lourdes. Lourdes era una chica dulce, enfermera, trabajadora y honesta que, sinceramente, era demasiado buena para él. No sé cómo la engañó, supongo que con el encanto superficial que heredó de mi madre. Mis padres organizaron una cena especial en su casa para celebrar el compromiso. Estábamos todos sentados en la mesa del comedor. Había asado y vino. Mi padre se aclaró la garganta, hizo sonar su copa con un cuchillo, esa señal de que iba a hacer un anuncio importante. Estamos muy orgullosos, comenzó don Efraín, sonriendo como un político en campaña. Ramiro va a sentar cabeza. Lourdes es una gran mujer. Y necesitan un buen lugar para empezar su familia, para criar a mis nietos, para echar raíces. Todos aplaudimos educadamente. Yo le sonreí a Lourdes, genuinamente feliz por ella. ¿Ya han visto apartamentos?, pregunté inocentemente. El mercado está difícil, pero hay opciones. Mi madre, doña Consuelo, dejó sus cubiertos suavemente sobre el plato y me miró con una sonrisa dulce, demasiado dulce, una sonrisa llena de sacarina y veneno. Bueno, en realidad, estábamos pensando en algo mejor, mija. Mireya, hemos estado hablando tu padre y yo anoche. Sentí un escalofrío repentino que me recorrió la espalda. ¿De qué? De la casa, dijo mi padre, sirviéndose más vino. Tu casa. Es grande. Tiene 4 habitaciones. 3 baños. Un jardín enorme. Es perfecta para una familia en crecimiento. Es un desperdicio para una sola persona. Sí, es mi hogar, dije lentamente, sin entender a dónde iban, o quizás entendiéndolo pero negándome a aceptarlo. La hice a mi gusto. Exacto, dijo mi padre como si fuera la conclusión más lógica del mundo. Y tú estás sola, mija. No tienes marido, no tienes hijos, y seamos honestos, a tu edad es difícil que eso cambie pronto. Vives ahí como una ermitaña con todo ese espacio desperdiciado. Es egoísta, si lo piensas bien. Es un pecado tener tanto y no compartir. ¿Qué estás diciendo, papá? Mi voz apenas era un susurro. Estamos diciendo, intervino mi madre, poniendo su mano sobre la mía, una caricia que se sentía como una garra, que lo correcto, lo cristiano, lo que haría una buena hermana, es que le des la casa a tu hermano. Él la necesita para su familia. Tú puedes mudarte al apartamento de Ramiro. Es un loft moderno, más pequeño, más fácil de limpiar para ti. Es un intercambio justo. Casa por apartamento. Me quedé paralizada. El tiempo se detuvo. Miré a Ramiro. Él estaba revisando su teléfono, enviando mensajes, ni siquiera me miraba, como si el asunto ya estuviera decidido y mi opinión fuera un trámite irrelevante. Me estás pidiendo que le regale mi casa, mi voz empezó a temblar, no de miedo, sino de una furia naciente. La casa que yo pagué. La casa que yo reconstruí con mis manos sangrando. La casa donde pasé frío. Que se la regale a él,
que nunca ha trabajado un día en su vida. No es un regalo, es una reasignación de bienes familiares, dijo mi padre con voz autoritaria, golpeando la mesa. Nosotros te apoyamos moralmente con esa casa. Es patrimonio de la familia Parker. Y yo soy el patriarca, yo decido cómo se distribuye el patrimonio para el bien de todos. Tú no pusiste un centavo, susurré, poniéndome de pie. La silla chirrió contra el suelo. Te burlaste de mí. Me dijiste que era una basura. Me dijiste que era una inversión estúpida. Y ahora que vale $500,000, es patrimonio familiar. No me levantes la voz, gritó don Efraín, su cara poniéndose roja de ira. Soy tu padre. Te di la vida. Tienes una obligación sagrada con esta familia. Tu hermano es hombre, él necesita proveer, necesita estatus. Tú eres mujer, tú te adaptas, tú ayudas. Deja de ser tan egoísta. Miré a mi madre buscando apoyo, buscando un rastro de instinto maternal. Ella solo suspiró, decepcionada. Mireya, no seas difícil. No arruines la noche. Hazlo por nosotros. Hazlo por tus futuros sobrinos. No seas envidiosa de la felicidad de tu hermano. Mis piernas temblaban, pero mi voz salió clara y fuerte, resonando en el comedor. No, dije. La respuesta es no. Es mi casa. Está a mi nombre. Mi nombre está en la escritura. Mi sudor está en las paredes. Y no se la voy a dar a Ramiro, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Que se compre su propia casa como hice yo. Salí de la casa mientras mi padre gritaba insultos a mi espalda, golpeando la mesa. Te vas a arrepentir, niña estúpida. Eres una hija desnaturalizada. Y ya verás. 2 días después, recibí la carta de su abogado amenazando con demandarme por apropiación indebida de bienes familiares y exigiendo el traspaso inmediato de la propiedad. Fue entonces cuando supe que la familia había muerto. Y la guerra había comenzado. La amenaza legal no era una broma vacía. Mis padres habían ido en serio. Habían contratado a un abogado de verdad, un viejo amigo de mi padre llamado licenciado Montero, un hombre con fama de tiburón que probablemente le debía un favor a mi padre de los viejos tiempos. La carta oficial, impresa en papel con membrete dorado, estaba llena de términos legales intimidantes y acusaciones absurdas. Alegaba que mis padres habían contribuido con fondos sustanciales no documentados y gestión administrativa para la compra y renovación de la casa, y que yo había abusado de su confianza y de su vejez para apropiarme del activo. Todo era una mentira podrida. Pero yo ya no era la misma niña asustada que lloraba en el suelo de la cocina con los nudillos rotos. Yo era una constructora. Y los constructores sabemos una verdad fundamental: si los cimientos están podridos, la estructura entera se cae, no importa cuán bonita sea la fachada. Fui a ver a la licenciada Beatriz. Ella era una recomendación de mi jefe. Era una mujer de unos 50 años, elegante, vestida siempre con trajes sastre impecables, y tenía una mirada que podía cortar vidrio templado. Nos sentamos en su oficina moderna. Le conté todo. La historia completa. Le mostré mis recibos, mis facturas de la ferretería, la hipoteca que estaba solo a mi nombre, los registros de transferencia bancaria de mi cuenta personal. Beatriz revisó los papeles en silencio durante 20 minutos. El único sonido era el paso de las hojas. Luego se quitó las gafas, las limpió con un paño de microfibra y me miró fijamente. Mireya, este caso es legalmente ridículo, dijo con calma. En papel, no tienen nada. La casa es tuya al 100%. Podría desestimar esto en una audiencia preliminar. Pero, hay algo que no me cuadra. Mi instinto me dice que hay algo más. ¿Qué cosa?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Tus padres, dijo Beatriz, tamborileando los dedos sobre el escritorio de caoba. Dices que tu padre es un empleado administrativo retirado de nivel medio y tu madre ha sido ama de casa toda la vida. Sus pensiones combinadas deben ser modestas, apenas para vivir cómodamente.
Sin embargo, según me cuentas, han pagado el alquiler de un loft de lujo para tu hermano durante 10 años, le han comprado coches nuevos, viajan a resorts 5 estrellas en el Caribe, visten ropa de marca. Y ahora tienen dinero para contratar a un bufete de abogados costoso para quitarte tu casa. Las matemáticas no funcionan, Mireya. ¿De dónde sale el dinero? Me encogí de hombros, sintiéndome estúpida. No lo sé. Siempre asumí que eran muy buenos ahorradores. O quizás, bueno, la abuela dejó dinero cuando murió, pero ellos me dijeron que se lo dejó todo a Ramiro. Beatriz arqueó una ceja perfectamente delineada. ¿Todo a Ramiro? ¿Viste el testamento con tus propios ojos? No. Mis padres me prohibieron ir a la lectura del testamento. Me dijeron que la abuela estaba muy decepcionada de mí, que me había desheredado explícitamente y que no querían que yo pasara la vergüenza pública frente al notario. La expresión de Beatriz cambió instantáneamente. Pasó de ser una abogada analítica a un sabueso que ha olido sangre. Se inclinó hacia adelante. ¿Y tú les creíste sin ver ni un solo papel oficial? Bajé la mirada, avergonzada hasta la médula. Eran mis padres, Beatriz. Yo tenía 22 años. Estaba triste por la muerte de mi abuela. Confiaba en ellos. Beatriz suspiró, pero no con juicio, sino con determinación. Mireya, voy a contratar a un investigador privado forense. Su nombre es Fermín. Es el mejor de la ciudad encontrando dinero escondido y rastros de papel que la gente quiere borrar. Hay un olor muy fuerte a podredumbre aquí, y no me gusta nada. Durante la siguiente semana, viví en un estado de ansiedad constante, casi insoportable. Fermín, un hombre calvo, bajito y silencioso que parecía un contador de impuestos aburrido, empezó a escarbar en el pasado financiero y legal de mi familia. Mientras tanto, mis padres seguían presionando. Llamadas a todas horas, mensajes de texto culpabilizadores, incluso visitas no deseadas a la recepción de mi trabajo para dejar recados urgentes. Yo tenía dudas. ¿Y si Beatriz estaba equivocada? ¿Y si simplemente mis padres eran magos de las finanzas y yo era la oveja negra paranoica que estaba imaginando conspiraciones? Pero la respuesta, la llave que abrió la caja de Pandora, llegó de la fuente más inesperada, la boca floja y arrogante de mi propio hermano. A pesar de la demanda pendiente y la tensión insoportable, mis padres insistieron, casi exigieron, que asistiera a la fiesta de compromiso oficial de Ramiro y Lourdes. Era en un salón de eventos lujoso en el centro de la ciudad. Si no vienes, confirmas ante toda la sociedad que eres una hermana envidiosa y amargada que odia la felicidad de su hermano, me escribió mi madre en un mensaje de texto lleno de emojis de caritas tristes. Así que fui. Fui para mantener las apariencias, para no darles munición social, para demostrar que no tenía miedo. La fiesta era obscenamente cara. Había fuentes de chocolate, caviar, champán francés ilimitado, una banda de jazz en vivo. Mis padres se paseaban entre los invitados como reyes en su corte, aceptando felicitaciones y presumiendo. Yo me senté en una mesa al fondo, cerca de la salida de emergencia, bebiendo agua mineral y observando. Ramiro estaba borracho antes de que sirvieran el plato principal. Bebía tequila de reserva como si fuera agua del grifo. Hacia el final de la noche, con la corbata desajustada y la cara roja y sudorosa, agarró el micrófono de la banda para dar un discurso improvisado. Se tambaleaba un poco sobre el escenario. Y quiero brindar por mi hermosa Lourdes, gritó, arrastrando las palabras, con la lengua pesada por el alcohol. La mujer más suertuda del mundo por tenerme. Y por mis padres, los mejores del mundo. Ellos saben quién es el verdadero hijo. Ellos saben dónde poner la inversión. La gente se rió nerviosamente. Mi padre, notando el peligro, intentó acercarse al escenario para quitarle el micrófono con una sonrisa forzada, pero Ramiro se apartó bruscamente. No, no, esperen, no he terminado, dijo Ramiro, buscándome con la mirada entre la multitud borrosa. Sus ojos se fijaron en mí y me señaló con un dedo acusador y tembloroso. Ahí está mi hermanita. La constructora. Mírenla, tan seria, tan santurrona. Se rió, una risa fea, húmeda y llena de rencor.
Ella se hace la víctima, pobrecita, continuó Ramiro, hablando por el micrófono para que las 200 personas lo escucharan. Pero es justo, ¿verdad, papá? Es justicia divina. Ella se gastó su parte en esa ruina de casa llena de ratas. Se gastó su herencia en ladrillos viejos. Yo fui más listo. Yo soy un bon vivant. Yo me gasté la mía en vivir la vida. En viajes a Europa. En coches deportivos. En disfrutar. Y ahora ella tiene casa y yo no tengo liquidez. Eso no es justo. Por eso la casa debe ser mía ahora. Para equilibrar la balanza del destino. El salón se quedó en un silencio sepulcral. La banda dejó de tocar. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El tiempo se congeló. ¿Mi parte? ¿Qué parte? ¿De qué estaba hablando? Me puse de pie lentamente, como en un trance. Mi padre estaba pálido como un fantasma, con los ojos desorbitados de terror. Mi madre se cubría la boca con la mano, petrificada. Ramiro, dije, mi voz resonando en el silencio del salón, clara y fría. ¿De qué herencia estás hablando? Yo nunca recibí una herencia. Papá dijo que la abuela me desheredó. Ramiro se rió, confundido por mi pregunta, demasiado borracho para ver el pánico en la cara de nuestro padre. Claro que sí, tonta. Papá me lo dijo. Cuando cumplimos 25 años. El dinero de la abuela Catalina. Tú te lo gastaste en, no sé, en tus cosas de mujer, en zapatos o en esa casa. Y yo en las mías. Por eso pagaron mi alquiler todos estos años. Era mi dinero. Bueno, su dinero que ellos me daban de mi cuenta. Es lo mismo. Miré a mis padres. Don Efraín no me miraba a los ojos, miraba a Ramiro con una mezcla de furia asesina y terror absoluto. Doña Consuelo estaba temblando visiblemente. En ese instante, la niebla de 12 años se disipó. No hubo decepción de la abuela. No hubo desheredación. No hubo vergüenza. Todo, absolutamente todo mi sufrimiento, había sido basado en una mentira. Una mentira monumental y cruel diseñada para robarme y justificar darle todo a su hijo favorito. Salí de la fiesta sin decir una palabra más. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho, como si quisiera romperme las costillas. No fui a casa. Fui directamente a la oficina de Beatriz, aunque eran las 11 de la noche, y le dejé un mensaje de voz temblando de rabia: tenías razón. Encuentra todo. Quiero ver cada centavo. Quiero verlos destruidos. 2 días después, estaba sentada frente a Beatriz y Fermín en la sala de conferencias. Sobre la mesa de caoba pulida había 3 carpetas gruesas de color negro. El ambiente era solemne, pesado, como un velorio antes de cerrar el ataúd. Mireya, prepárate, dijo Beatriz suavemente, poniendo una mano sobre mi brazo. Es peor de lo que pensábamos. Es mucho peor. Fermín, con su cara inexpresiva, abrió la primera carpeta. Este es el testamento original y certificado de tu abuela Catalina, obtenido directamente de los archivos muertos del juzgado del condado. Es un documento público, cualquiera podía solicitarlo pagando una tasa, pero ellos contaban con tu culpa y tu miedo para que nunca buscaras. Leí el documento. La letra mecanografiada bailaba ante mis ojos llenos de lágrimas. Lego la totalidad de mi patrimonio líquido e inversiones, dividido en partes estrictamente iguales, 50% y 50%, a mis 2 amados nietos, Ramiro Parker y Mireya Parker. Para ser administrados en un fideicomiso hasta que cada uno cumpla la edad de 25 años. Amados nietos, susurré, tocando las palabras con la yema del dedo. Ella no me odiaba. Ella me quería. Nunca dejó de hacerlo, dijo Fermín. Ahora, mira esto. Abrió la segunda carpeta. Eran copias de estados de cuenta bancarios. Cientos de páginas llenas de números. Tus padres, Efraín y Consuelo, fueron nombrados albaceas y fideicomisarios del fideicomiso, explicó Fermín. Tenían el control legal del dinero hasta que ustedes cumplieran la edad estipulada. Aquí vemos el saldo inicial hace 12 años.
Había un total de $400.000 más intereses acumulados. $200.000 eran legalmente tuyos. $200.000 de Ramiro. Fermín señaló una serie de transacciones resaltadas en amarillo neón. Cuando Ramiro cumplió 25, le empezaron a dar acceso a su parte, pero no de golpe. Pagaban su alquiler, sus coches, sus tarjetas de crédito, sus viajes. Él se gastó su mitad en 5 años. ¿Y mi parte?, pregunté, mi voz sonando hueca en la habitación. ¿Dónde está mi mitad? Tu parte, dijo Fermín con voz dura y profesional, fue retirada sistemáticamente por tus padres mes a mes. Mira los conceptos de los retiros. Me acerqué. Leí con horror. Retiro, 25,000 pesos, concepto, comisión de administración del albacea. Retiro, 15,000 pesos, concepto, reembolso por gastos educativos retroactivos. Retiro, 5,000 pesos, concepto, gastos de manutención familiar. Transferencia, 12,000 pesos, a cuenta personal de Efraín Parker, concepto, viaje a Europa. Cheque, 20,000 pesos, remodelación cocina casa Parker. Fermín pasó las páginas rápidamente. Era un saqueo. Un robo lento y constante. Para cuando tú cumpliste 25 años, la fecha en que debían entregarte el dinero, tu subcuenta estaba en ceros. Se lo robaron todo, Mireya. Cada centavo de tus $200.000 más los intereses generados. Se gastaron tu futuro para financiar su presente y los caprichos de tu hermano. Sentí que iba a vomitar sobre la mesa. Pensé en el frío de mi casa. Pensé en el sándwich de jamón de Navidad. Pensé en mis manos sangrando en la tubería rota. Ellos estaban bebiendo margaritas en Cancún y remodelando su cocina con mi dinero mientras yo me congelaba y comía fideos instantáneos. Pero eso no es todo, interrumpió Beatriz, abriendo la tercera carpeta con un golpe seco. Su voz era puro acero afilado. Esto es la cereza del pastel venenoso. Esto es lo que los va a meter en la cárcel federal. Fraude fiscal. Me mostró copias de las declaraciones de impuestos federales de mis padres de los últimos 6 años. Durante todos los años que estuviste reconstruyendo tu casa, viviendo sola, trabajando y pagando tus propias facturas, tus padres te declararon fraudulentamente como dependiente en sus impuestos. Declararon bajo juramento que tú vivías con ellos, que eras una estudiante o desempleada, y que ellos pagaban más del 50% de tu manutención total. Lo hicieron para obtener créditos fiscales masivos y deducciones por miles de dólares. Han estado estafando al Servicio de Impuestos Internos, IRS, usando tu identidad y tu seguridad social. Me recosté en la silla de cuero. El dolor desapareció. La tristeza desapareció. El miedo desapareció. Lo que quedó fue una claridad fría, absoluta y aterradora. No eran mis padres. Eran parásitos. Eran depredadores que me habían robado una década de vida, mi autoestima, mi seguridad financiera y la memoria de mi abuela. Y ahora, no contentos con eso, querían mi casa. ¿Qué hacemos?, pregunté. Mi voz no temblaba. Era firme como el hormigón. Beatriz sonrió, esa sonrisa de tiburón depredador que yo llegaría a adorar. Ellos te demandaron primero, lo cual fue un error táctico estúpido y arrogante, dijo Beatriz. Nosotros vamos a presentar una contrademanda nuclear. Vamos a ir por todo. Robo, conversión de fondos, fraude, incumplimiento de deber fiduciario, daño emocional intencional. Y, por supuesto, vamos a notificar al IRS sobre el fraude fiscal. Hazlo, dije, mirando los papeles que probaban su traición. Quiero verlos arder. Quiero que se queden sin nada. La mañana siguiente, la Guerra Fría se convirtió en un conflicto nuclear abierto. Estaba en mi oficina, revisando unos planos arquitectónicos con mi jefe, cuando la recepcionista me llamó por el intercomunicador, con voz pálida y asustada. Mireya, hay un hombre aquí buscándote. Dice que es un notificador legal. Insiste en verte. Salí al vestíbulo. Un hombre con cara de pocos amigos y un traje barato me extendió un sobremanila grueso frente a todos mis colegas.
Mireya Parker, está usted servida oficialmente. Lo hizo delante de todos. Mis compañeros de trabajo miraban de reojo, susurrando. Mis padres habían planeado esto. Querían humillarme en mi lugar de trabajo, querían que sintiera vergüenza en mi único lugar seguro. Abrí el sobre con manos firmes. Era la demanda oficial. Efraín y Consuelo Parker vs Mireya Parker. Las mentiras estaban allí, impresas en papel legal bond, acusándome de robar bienes familiares, de enriquecimiento ilícito y de causar angustia mental severa a personas mayores y vulnerables. En otro momento de mi vida, habría corrido al baño a llorar y a esconderme. Pero ahora tenía la armadura de la verdad. Fui directamente a la oficina de Beatriz. Ella ya tenía lista nuestra respuesta. Era un documento mucho más grueso, mucho más pesado, encuadernado como un libro. Esto es una bomba atómica, Mireya, dijo Beatriz, pasándome el bolígrafo Montblanc para firmar. Contrademanda. Acusación 1, conversión ilegal de fondos fiduciarios, robo agravado. Acusación 2, incumplimiento flagrante de deber fiduciario. Acusación 3, fraude fiscal federal. Acusación 4, difamación y abuso de proceso legal. Estamos pidiendo la devolución del principal, intereses compuestos, daños punitivos y costas legales. Firmé mi nombre al final de la última página. La tinta negra sobre el papel blanco se sentía definitiva, irreversible. Con esa firma, estaba cortando el cordón umbilical para siempre. Estaba demandando a las personas que me dieron la vida. Pero ellos me habían quitado la vida, gota a gota, dólar a dólar, durante años. Yo solo la estaba reclamando de vuelta con intereses. Esa misma tarde, un mensajero entregó nuestra contrademanda en la oficina del abogado de mis padres. Y junto con la demanda, una copia certificada de todas las pruebas devastadoras de Fermín, el testamento real, los estados de cuenta bancarios con sus firmas y las declaraciones de impuestos fraudulentas. Me imagino el momento exacto en que su abogado, el licenciado Montero, lo leyó. Me imagino el color desapareciendo de su cara al darse cuenta de que sus clientes le habían mentido descaradamente y que ahora él estaba metido en un caso perdido que podría terminar con sus clientes en una prisión federal. Por evasión de impuestos. Beatriz me llamó una hora después, riendo suavemente. Su abogado acaba de llamar. Estaba tartamudeando, Mireya. Casi lloraba. Dijo que necesita consultar urgentemente con sus clientes. Están en pánico total. Saben que los tenemos del cuello. Pero el pánico de mis padres no se manifestó en una rendición inmediata y humilde. Se manifestó en rabia pura. Como animales salvajes acorralados, atacaron con lo único que les quedaba. Al no poder intimidarme legalmente porque sabían que perderían en la corte, mis padres activaron su red de seguridad emocional, la familia extendida. En psicología, a estas personas se les llama monos voladores, los secuaces que la bruja envía para atacar a su víctima cuando ella no puede alcanzarla. Mi teléfono empezó a explotar y vibrar sin parar. Tíos que no me habían llamado en 5 años, primos lejanos que ni siquiera sabían dónde trabajaba, mi madrina que nunca me envió una tarjeta de cumpleaños, todos tenían una opinión urgente sobre mi moralidad. El chat grupal de la familia en WhatsApp, irónicamente llamado Familia Unida y Amor, se convirtió en un campo de batalla digital. Tía Rosa, hermana de mi madre Mireya, ¿cómo puedes hacerle esto a tus santos padres? Tu madre me llamó llorando, destrozada. Dice que quieres quitarle su casa. Eres un monstruo sin corazón. Dios te va a castigar. Tío Beto, hermano de mi padre, malagradecida. Después de que te dieron la vida y te mantuvieron. Retira esa demanda ahora mismo o olvídate de que tienes familia. No eres una Parker. Prima Sofía, la mejor amiga de Ramiro, siempre fuiste celosa de Ramiro, todos lo sabíamos, pero esto es enfermizo. ¿Quieres ver a tu padre en la cárcel por dinero? Das asco. Ojalá te pudras en esa casa sola. Leí los mensajes sentada en mi porche, con una taza de café caliente en las manos. Me dolía. Claro que me dolía. Eran mi sangre. Eran la gente con la que pasé mis navidades.
Pero me di cuenta de algo fundamental: ninguno de ellos, ni uno solo, me preguntó mi versión de la historia. Todos asumieron automáticamente que los santos padres decían la verdad y que la hija rara y soltera era la villana loca. Pensé en responder, en escribir párrafos explicando el fideicomiso, el robo, el frío. Pero Beatriz me había dado un consejo valioso: no entres en el barro a pelear con los cerdos. Te ensucias tú y al cerdo le gusta. Así que hice algo mejor. Algo quirúrgico. Entré al chat grupal. No escribí ningún texto largo de defensa. No me justifiqué. No pedí perdón. Simplemente adjunté una imagen de alta resolución. Era una foto nítida de la página 4 del estado de cuenta bancario del fideicomiso, con las partes importantes resaltadas en rojo. La página que mostraba un retiro de 25,000 pesos con el concepto escrito a mano por mi padre: reembolso viaje personal Efraín, y otro de 15,000 pesos remodelación cocina Consuelo. Todo sacado de la cuenta a mi nombre. Debajo, puse una foto del testamento de la abuela subrayando la frase partes iguales. Escribí una sola frase debajo de las imágenes: nadie me dio nada. Ellos me robaron 200,000 pesos de la abuela Catalina mientras yo pasaba hambre. Aquí está la prueba oficial del banco. Si alguien más quiere insultarme o llamarme ladrona, hable primero con el juez federal. Envié el mensaje. El chat se quedó en silencio instantáneo. Nadie respondió. Nadie escribió. Los puntitos de escribiendo aparecían y desaparecían, como si no supieran qué decir. La verdad era demasiado fea, demasiado gráfica, demasiado documentada para ser ignorada o refutada con sentimentalismos. Salí del grupo. Bloqueé a la tía Rosa. Bloqueé al tío Beto. Bloqueé a Sofía. Bloqueé a todos. El silencio que siguió fue bendito, limpio y libre. 2 días después, llegó la invitación final. No fue una amenaza. Fue una súplica disfrazada de orden. Tus padres quieren hablar, me dijo Beatriz por teléfono. Su abogado dice que quieren resolver esto en familia, antes de que llegue a los tribunales. Te han invitado a cenar el domingo a las 7. Dicen que tienen una propuesta de paz. Es una trampa, dije inmediatamente. Conozco sus cenas. Por supuesto que es una trampa, coincidió Beatriz riendo. Quieren rodearte en su territorio, llorar, manipularte emocionalmente, usar la culpa y hacerte firmar algún documento de renuncia sin que yo esté presente. Quieren usar a Lourdes y a Ramiro como escudos humanos y testigos de tu crueldad. Voy a ir, decidí, sintiendo una calma extraña. Mireya, como tu abogada, no te lo recomiendo, es arriesgado emocionalmente. Voy a ir, Beatriz. Pero no voy a ir sola. Tú vienes conmigo. Y quiero que Fermín venga también. Vamos a terminar esto donde empezó, en la mesa del comedor donde se burlaron de mí. El domingo por la tarde, llegamos a la casa de mis padres. La casa donde crecí, la casa de mis pesadillas. Yo no llevaba un pastel ni una botella de vino. Llevaba a mi abogada en un traje sastre gris impecable y a un investigador privado con un maletín de cuero lleno de pruebas incriminatorias. Entramos sin tocar el timbre. Todavía tenía mi llave. La usé por última vez. La escena estaba preparada perfectamente, como un escenario teatral. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana buena y copas de cristal. Mi madre estaba llorando suavemente en la cabecera, sosteniendo un pañuelo. Mi padre tenía esa cara de patriarca dolido y digno. Ramiro estaba allí, luciendo molesto y aburrido, y junto a él estaba Lourdes, su prometida, que parecía confundida, asustada y fuera de lugar. También estaban los tíos Rosa y Beto, sentados rígidamente, probablemente convocados como refuerzos morales para intimidarme. Cuando nos vieron entrar a los 3 por la puerta, el aire salió de la habitación como si hubieran pinchado un globo. Mireya, dijo mi madre, levantándose con un dramatismo ensayado. Hija, viniste. Gracias a Dios. Pero, ¿quién es esta gente? Dijimos una cena familiar íntima. Esto es privado. Esto no es una cena, Consuelo, dije, quedándome de pie,
flanqueada por Beatriz y Fermín como mis guardaespaldas. Es una negociación de rendición incondicional. ¿Cómo te atreves?, rugió mi padre, poniéndose rojo púrpura, golpeando la mesa. Y vienes a mi casa, a mi santuario, con extraños a insultarnos. Lárguense ahora mismo. Señor Parker, siéntese ahora mismo, dijo Beatriz. Su voz no era alta, no gritó, pero tenía tal autoridad, tal peso legal, que mi padre, sorprendentemente, cerró la boca y se sentó de golpe. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Lourdes, mirando a todos con ojos grandes y asustados. Ramiro, me dijiste que Mireya venía a disculparse por ser egoísta y retirar la demanda. Miré a Lourdes. Ella era la única persona inocente en esa habitación. La única que no sabía la verdad. Fermín, dije suavemente. Fermín dio un paso adelante, caminó hasta la mesa, abrió su maletín con un clic sonoro y colocó las 3 carpetas negras sobre el mantel blanco, justo encima del plato de asado de Ramiro. Señorita Lourdes, dijo Fermín con voz calmada. Su prometido y sus futuros suegros le han estado mintiendo sistemáticamente. Aquí están las pruebas documentales de que los señores Parker robaron sistemáticamente la herencia de Mireya durante 12 años para financiar el estilo de vida de su hijo. Y aquí están las pruebas de que Ramiro lo sabía perfectamente y se benefició de cada dólar robado. Y mentira, gritó Ramiro, poniéndose de pie, derramando su vino. Son papeles falsos. Ella los fabricó en su computadora. Son registros bancarios certificados por el Banco Central, dijo Beatriz, cruzándose de brazos. Y estas son las declaraciones de impuestos oficiales donde tus padres cometieron fraude federal, firmadas por ellos. El IRS no acepta papeles falsos. Lourdes tomó los papeles con manos temblorosas. El silencio en la sala era absoluto. Solo se oía el paso de las hojas. Leyó los conceptos. Leyó las cifras. Miró las fechas. Miró a Ramiro. Ramiro, dijo ella, con la voz quebrada, los ojos llenos de lágrimas. Tú me dijiste que tus padres eran ricos por inversiones. Me dijiste que Mireya era una loca que gastó su dinero. Pero, este dinero, estos viajes a Europa, el anillo, son de ella. Ramiro balbuceó, sudando. Bebé, amor, no lo entiendes, es complicado, es dinero de la familia, todo es de todos. Le robaron, gritó Lourdes, tirando los papeles sobre la mesa con asco. Le robaron a tu propia hermana. A su sangre. Y me mentiste a mí. Me has mentido en todo. Me hiciste creer que ella era la mala. Se hizo un silencio mortal. Lourdes se quitó el anillo de compromiso de diamantes. Era un anillo grande, ostentoso, pagado probablemente con el dinero de mi educación. Lo dejó caer sobre la mesa. Hizo un sonido metálico, definitivo, como una bala cayendo al suelo. No me voy a casar con un ladrón, dijo ella, limpiándose las lágrimas con furia. Y no voy a ser parte de esta familia enferma y podrida. Lourdes salió corriendo por la puerta principal. Escuchamos su coche arrancar y alejarse. Lourdes, espera. No es lo que piensas, gritó Ramiro, y salió corriendo tras ella, tropezando con la silla. Me quedé sola con mis padres y mis tíos. Los tíos estaban cabizbajos, mirando sus platos vacíos, avergonzados, sin atreverse a mirarme a la cara. La verdad los había aplastado. Mis padres estaban destruidos. La máscara de víctima se había caído y roto en 1000 pedazos. Ya no eran los padres sacrificados. Eran criminales expuestos. Tienen 24 horas, dije, mirando a mi padre directamente a los ojos llorosos. Quiero que retiren la demanda. Quiero el reembolso total de mi herencia de 200,000 pesos más los intereses de 12 años. Y quiero que firmen un acuerdo legal para no volver a contactarme nunca más en sus vidas. Si no lo hacen, Beatriz enviará todo esto al fiscal del distrito y a la división de fraudes del IRS mañana a las 9 de la mañana en punto. Me di la vuelta y salí al aire fresco de la noche. No miré atrás. Sabía que había ganado. La victoria no se sintió como una explosión de euforia o alegría desbordante.
Se sintió como un alivio profundo, geológico. Como dejar caer una mochila llena de piedras pesadas que has cargado en tu espalda toda tu vida sin saberlo. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, su abogado llamó a Beatriz. Se rindieron incondicionalmente. No hubo negociación. No hubo súplicas. Firmaron todo. Retiraron la demanda con perjuicio, lo que significa que nunca pueden volver a demandarme por lo mismo. Aceptaron el plan de pago estricto. Pero las consecuencias de sus actos fueron mucho más allá de lo que yo había exigido. La justicia tiene una forma curiosa y terrible de crear un efecto dominó incontrolable. Para pagarme los 200,000 pesos más 12 años de intereses compuestos, una suma considerable que superaba los 350,000 pesos, mis padres no tenían liquidez. Tuvieron que vender su casa. La casa donde crecí, la casa que intentaron proteger a toda costa como símbolo de su estatus, se vendió apresuradamente y por debajo del precio de mercado para conseguir el efectivo rápido. Además, Beatriz, fiel a su ética profesional y a la ley, tuvo que informar de las irregularidades fiscales como parte del acuerdo legal. El IRS no perdona y no olvida. Les cayeron auditorías profundas de los últimos 7 años y multas masivas por fraude y evasión. Lo poco que les quedó de la venta de la casa después de pagarme a mí, se lo llevó el gobierno en multas. Tuvieron que mudarse a un apartamento de alquiler de 2 habitaciones en un barrio ruidoso y barato en las afueras, muy lejos de sus pretensiones de clase media alta y de sus clubes sociales. Ramiro fue el que más perdió, y su caída fue estrepitosa. Lourdes lo dejó definitivamente, no podía tolerar la mentira y la falta de moral. Sin el dinero de papá y mamá para pagar su alquiler de lujo en el centro, sin coche, que también tuvo que venderse, y sin prometida, Ramiro tuvo que volver a vivir con mis padres a los 35 años. Me enteré por un conocido común que ahora trabaja de mesero en una cadena de restaurantes familiares, sirviendo hamburguesas. El niño de oro, que se burlaba de mis manos sucias de trabajo y construcción, ahora tenía que limpiar mesas y servir a otros para sobrevivir, durmiendo en el sofá incómodo de sus padres amargados. La familia perfecta se había devorado a sí misma por su propia avaricia. Unos 6 meses después, cuando mi vida había vuelto a la calma y el polvo se había asentado, recibí una llamada inesperada. Era de un despacho legal antiguo en el centro de la ciudad, un lugar que no conocía. ¿Señorita Mireya Parker? Soy el licenciado don Felipe Orozco. Fui el abogado personal y amigo de su abuela Catalina durante 40 años. Fui a su oficina con el corazón en la garganta. Era un lugar lleno de libros viejos encuadernados en cuero y olor a tabaco de pipa y polvo. Don Felipe era un anciano de 80 años con manos temblorosas, piel de papel, pero ojos amables y lúcidos. Su abuela era una mujer muy lista, Mireya, y conocía a las personas mejor que nadie, me dijo, sacando una caja de madera vieja y pulida de su cajón del escritorio. Ella no confiaba en su hijo Efraín. Decía que tenía el alma débil, la vanidad grande y la mano larga. Sonreí con tristeza. Tenía razón, don Felipe. Ella sabía que Efraín y su esposa intentarían controlar y manipular el fideicomiso principal. Por eso, me dejó esto a mí en custodia, con instrucciones estrictas y sagradas de entregárselo solo cuando yo me retirara o muriera, o si usted venía a buscarme por problemas legales. Quería asegurarse de que usted fuera una mujer adulta, fuerte e independiente antes de recibirlo. Me entregó la caja. Mis manos temblaban al tomarla. Dentro había una libreta de ahorros antigua de color azul y una carta doblada. Abrí la libreta. Era una cuenta de ahorros que mi abuela había abierto a mi nombre el día que nací, totalmente separada del fideicomiso familiar, separada de mis padres y desconocida para ellos. Había depositado dinero allí en secreto durante años, regalos de cumpleaños, dinero de ventas de sus propiedades. Con los intereses acumulados durante décadas, el saldo final era de casi 80,000 pesos dólares. Esto es suyo, y solo suyo, dijo don Felipe. Y esto también. Me dio la carta. La letra de mi abuela era temblorosa, escrita probablemente poco antes de morir, pero clara y firme en su mensaje. Mi querida Mireya. Si lees esto, es que ya eres una mujer hecha y derecha.
Sé que tu vida no ha sido fácil en esa casa. Sé que tus padres no ven tu luz porque les ciega el brillo falso de tu hermano. Pero yo te veo, mi niña. Veo tu fuerza. Veo tu corazón noble. Veo tus manos trabajadoras, que son iguales a las mías. Tengo miedo de que intenten quitarte lo que es tuyo por derecho. Por eso te dejo este secreto, este nido de seguridad. No dejes que te apaguen, mi niña. No dejes que te convenzan de que vales menos. Usa esto para construir algo que nadie pueda destruir, ni el viento, ni la lluvia, ni tu familia. Tu verdadera herencia no es el dinero, es tu coraje y tu capacidad de amar. Te quiere siempre y te cuida desde arriba, tu abuela Catá. Lloré allí mismo, en esa oficina polvorienta, frente a un desconocido. Lloré todo lo que no había llorado en años. Lloré de alivio. Ella sabía. Ella siempre supo. No me había abandonado. No estaba decepcionada. Me había protegido desde la tumba, esperando el momento justo para darme su escudo. Salí de allí con una decisión tomada. El dinero que mis padres me habían devuelto, el dinero sucio de la demanda y de la venta de su casa, no lo quería tocar. Sentía que tenía mala energía, energía de dolor y traición. Así que doné una gran parte a un refugio local para mujeres maltratadas que necesitaban reconstruir sus vidas y otra parte a un programa de becas para estudiantes de oficios técnicos que no tenían apoyo familiar. Pero el dinero de la abuela, ese era sagrado. Ese era la semilla de mi futuro. Usé el dinero de la abuela para construir un invernadero profesional en la parte trasera de mi jardín. Un hermoso invernadero de cristal templado y acero negro, con calefacción radiante, lleno de orquídeas raras y plantas exóticas, tal como le gustaban a ella. Hoy, me desperté temprano, antes que el sol. Me preparé un café fuerte y salí a mi invernadero en bata. El sol de la mañana atraviesa los cristales limpios, creando arcoíris de luz en el suelo de piedra. Es cálido aquí dentro. Huele a tierra húmeda, a vainilla de las orquídeas y a vida. Me siento en mi sillón de mimbre y miro alrededor. Esta es mi casa. No le debo nada a nadie. Cada viga, cada tubo, cada planta, cada ladrillo es mío. Pagado con mi trabajo y con el amor de mi abuela. Hace poco escuché rumores a través de un primo lejano. Dicen que mi padre está enfermo, que el estrés de la ruina financiera le afectó el corazón. Dicen que están pasando apuros económicos serios, que a veces les cuesta pagar la calefacción. Mi tía Rosa intentó llamarme una vez desde un número desconocido para pedirme dinero por humanidad para las medicinas. Es tu padre, dijo, la sangre llama. Colgué sin decir una palabra y bloqueé el número. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si soy cruel. Me pregunto si debería haber perdonado, si debería haber puesto la otra mejilla. Pero luego miro mis manos. Veo las cicatrices blancas de cuando soldé las tuberías en el frío. Recuerdo la soledad de esa Navidad comiendo un sándwich. Recuerdo a Ramiro riéndose de mí en el micrófono. Y me doy cuenta de que el perdón no significa permitir que la gente te siga haciendo daño o abriendo la puerta a quienes te robaron el alma. El perdón es dejar ir el odio para que no te envenene, pero mantener la puerta cerrada con llave y cerrojo para proteger tu paz. Yo ya no los odio. Simplemente, ya no existen en mi mundo. Son fantasmas de un pasado que ya no me define. Ellos eligieron el dinero sobre su hija. Yo elegí mi dignidad sobre mi familia. La foto de mi abuela Catalina, en un marco de plata, cuelga en la entrada del invernadero, vigilando sus orquídeas. En la foto, ella sonríe con esa mirada pícara que yo recuerdo. Yo le sonrío de vuelta cada mañana. Construí lo que no pueden destruir. Construí mi paz. ¿Hice mal en dejarlos en la calle, o es simplemente el karma cobrando sus facturas atrasadas con intereses? Yo duermo tranquila y profunda por las noches. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si crees que hice lo correcto al defenderme y honrar la memoria de mi abuela, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para más historias de justicia real. Cuéntame en los comentarios, ¿tú hubieras perdonado a tus padres en el hospital o hubieras mantenido tu distancia como yo?
Os leo a todos.